tema de hoy es: mi mamá abrió una puerta en 1988. Nunca la cerró. Y lo que entró por ahí creció conmigo. Mi mamá abrió una puerta cuando tenía 16 años. Una puerta que nunca cerró. ¿Y lo que entró por ahí? No vino solo por ella. También vino por mí. Corría el año 1988. Mi mamá, Sandra, tenía 16 años. Y el tipo de curiosidad que solo tienen las adolescentes que aún creen que el mundo no puede hacerles daño. Ella y su grupo de amigas se reunían casi todas las tardes en la casa de las hermanas Tati y Gogo. Una casa de 2 pisos ubicada en lo alto de una cerrada. Rodeada de otras casas que se apilaban unas sobre otras como si el barrio entero estuviera espiándose. Esas tardes empezaron siendo inocentes. Música. Chismes de la escuela. Risas. Pero en algún punto alguien propuso algo diferente. Un juego. Era parecido al Charlie Charlie que muchos conocen. Pero este tenía sus propias reglas. Necesitabas un péndulo y una Biblia. Ponías el péndulo sobre las páginas. Hacías tu pregunta en voz alta. Y esperabas a que algo lo moviera por ti. Lo que nadie les explicó es que ese algo no era una coincidencia. En el primer intento, el péndulo comenzó a moverse solo. Las chicas se miraron. Se rieron nerviosas. Alguien preguntó en voz baja: ¿hay alguien ahí? El péndulo giró despacio. Una vez. 2 veces. Sí. Le preguntaron cómo se llamaba. Y la respuesta llegó letra por letra. Con esa cadencia lenta que hace que el corazón se acelere aunque no quieras creerlo. O. Leo. Desde ese día, Leo fue parte del grupo. Al principio las preguntas eran exactamente lo que esperarías de un grupo de adolescentes de los 80. ¿Le gusto al chico del salón de enfrente? ¿Voy a probar el examen de matemáticas? ¿Cuándo me voy a casar? Leo siempre respondía. A veces con sí o no. A veces deletreando palabras cortas. Siempre con esa calma que se sentía más como paciencia que como inocencia. Como si supiera perfectamente que tenía tiempo de sobra. Las chicas terminaban siempre las sesiones correctamente. Cerraban el juego tal cual se hace con una ouija. Despidiéndose. Agradeciéndole a Leo. Pidiéndole que se fuera. Era un ritual que repetían con seriedad. Semanas así. Quizás un par de meses. Hasta aquella tarde. Para entender lo que pasó necesito que te imagines la casa de Tati y Gogo. 2 pisos. Ubicada en lo alto de una cerrada. Con casas apiladas alrededor como si el barrio entero estuviera respirando junto. La recámara de las hermanas estaba en el 2º piso. Y desde su ventana se veía directamente el patio de la casa de abajo. Eran vecinos tan cercanos que casi podían escucharse hablar sin levantar la voz. Esa tarde mi mamá y sus amigas estaban jugando como de costumbre. El péndulo. La Biblia. Las preguntas de siempre. Nada que no hubieran hecho docenas de veces. Pero de pronto. Desde abajo en las escaleras. Se escucharon pasos rápidos. Demasiado rápidos. La puerta de la recámara se abrió de golpe sin que nadie tocara. Era la madre de Tati y Gogo. Estaba histérica. Los ojos abiertos de una manera que mi mamá describe como la cara de alguien que acaba de ver algo que no debería existir. Entró gritando sin saludar, sin preguntar. ¿Qué es lo que están haciendo? Las chicas por instinto metieron todo debajo de la cama. El péndulo. La Biblia. Todo. Empezaron a decir que solo estaban estudiando. Que no había nada raro. Que se había confundido. La señora no les creyó. Y les contó por qué. La vecina de la casa de abajo. La que podía ver la ventana de la recámara desde su patio. Acababa de tocar a su puerta completamente alterada. Su hija. Una niña de apenas 2 años. Había estado jugando en el patio cuando de repente se detuvo. Y se quedó mirando hacia arriba.
hacia la ventana del segundo piso. Con esa concentración extraña que tienen los niños pequeños cuando ven algo que los adultos no pueden ver. La madre la había observado desde adentro. Y vio como la niña levantó la mano despacio. Como saludando a alguien. Le preguntó qué estaba mirando. La niña señaló la ventana y dijo: El niño. Me está llamando. Quiere que suba a jugar. La madre miró hacia la ventana. No había ningún niño. Pero su hija seguía mirando el mismo punto fijo. Sonriendo. Como si alguien le estuviera haciendo señas desde ahí. Un niño pálido. Con huecos negros donde deberían estar los ojos. Esa ventana era exactamente donde mi madre y sus amigas estaban jugando con Leo. La madre de Tati y Gogó sacó el péndulo y la Biblia de debajo de la cama. Las regañó durante lo que mi mamá describe como una eternidad. Las llevó a cada una a su casa. Les hizo prometer que nunca más volverían a jugar. Y ese día, entre el miedo y la vergüenza y los gritos, todas prometieron. Pero en el caos de ese momento, entre las lágrimas y los sermones y el corazón desbocado, cometieron el error más grave que puedes cometer cuando juegas con estas cosas. Nunca cerraron el juego. Leo nunca se fue. Mi mamá lo supo esa misma noche. Cuando ya estaba en su casa. En su cuarto. Intentando dormir. Escuchó algo. No supo exactamente qué. Un roce quizás. O la sensación de que alguien estaba mirándola desde el rincón más oscuro del cuarto. Se tapó con las cobijas hasta la cabeza. Y no durmió hasta que amaneció. En la casa de Tati y Gogó pasó lo mismo. Peor quizás. Porque ellas vivían donde todo había empezado. Las semanas siguientes fueron una acumulación de cosas que por separado tendrían explicación. Juntas no. Sombras que se movían por las paredes sin que nada las proyectara. Insomnio repentino en chicas que antes se dormían en 5 minutos. El radio de la habitación que se encendía solo a mitad de la noche. Siempre en el mismo horario. Siempre con estática antes de sintonizar algo. Cuando abrían la Biblia buscando consuelo. Sus ojos caían inevitablemente en versículos sobre el demonio. Sobre lo que espera en la oscuridad. Como si el libro mismo estuviera siendo guiado por algo. Las madres desesperadas las llevaron con un cura. Limpiaron las casas con agua bendita. Las cosas se calmaban por un tiempo. Unos días. A veces unas semanas. Y después volvían. Suaves al principio. Como para recordarles que seguía ahí. Que no se había ido a ningún lado. Que solo estaba esperando. Soy la hija mayor de mi mamá. Y desde que tengo memoria, he sido sensible a cosas que la mayoría de las personas no percibe. Ruidos que nadie más escucha. Sombras en los bordes de mi visión que desaparecen cuando volteo a verlas de frente. Una sensación constante de que hay algo en los cuartos que las personas no ocupan. De pequeña hay una fotografía que mi familia guarda con una mezcla de orgullo y algo que ninguno sabe bien cómo nombrar. Estamos en la nieve. Yo debo tener 3 o 4 años. Y a mis pies en la textura de la nieve. Se ve con claridad el rostro de Jesús. Mi familia lo interpretó como una señal de protección. Que algo me cuidaba. Pero yo siempre me pregunté, ¿protección de qué? La respuesta llegó años después. Cuando ya era demasiado tarde para que me sorprendiera. Cuando era pequeña mi mamá no pudo cuidarme por un tiempo. Me quedé con una nana. Una mujer buena que me quería genuinamente. Un día tuvo que salir al patio a recoger la ropa que había puesto a tender. Me dejó sola unos minutos. Y en esos minutos, escuché una voz. Era suave. Cálida. Del tipo de voz que te hace querer acercarte aunque no sepas de dónde viene. Me llamaba por mi nombre. Sandrita. Ven, mi amor. Ven, Sandrita. Pensé que era alguna de las hermanas de mi nana que vivían cerca. Seguí la voz sin dudar. Con esa confianza ciega que tienen los niños pequeños. Seguí y seguí. Hasta que mi nana me encontró.
Tenía las manos extendidas sobre la estufa de leña. Encendida. Mi nana me agarró antes de que las pusiera encima. Me llevó de inmediato con su madre, que era conocida en el pueblo por saber hacer limpias. La mujer me revisó sin decir mucho. Y cuando terminó, mostró el huevo. Estaba en tonos rojo y negro. Olía de una manera que mi nana describió como algo que no debería oler así. Algo podrido por dentro. Algo viejo. Cuando le conté todo esto a mi mamá años después, se quedó callada un momento. Después me dijo que era un milagro. Que la Virgen me había protegido. Puede ser. Pero yo pienso en la voz. En lo cálida que era. En lo mucho que me llamaba por mi nombre. Y pienso que la Virgen no usa ese tono cuando habla. Creciendo aprendí a normalizar cosas que no deberían ser normales. La parálisis del sueño, por ejemplo. No una vez. No de vez en cuando. Con una regularidad que hacía que cada noche fuera una especie de ruleta. Me quedaba dormida preguntándome si esa iba a ser una de esas noches. Las que me despertaría sin poder moverme. Sin poder gritar. Con la certeza absoluta de que había algo en el cuarto conmigo. Amanecía con moretones en los brazos. En las piernas. En lugares donde no me había golpeado con nada. Mi mamá los veía y no decía nada. O decía que me movía mucho mientras dormía. Había rasguños que no me había hecho yo. Soñaba que me ahorcaban. No como metáfora. Con manos. Manos que no podía ver pero que sentía alrededor de mi cuello con una presión tan real. Que me despertaba tosiendo. Buscando aire. Convencida de que algo físico acababa de soltarme. Le contaba todo esto a mi mamá. Y ella siempre tenía la misma respuesta. Es por ver películas de terror. Me las prohibió. Y yo obedecí. Porque en el fondo prefería creer que tenía razón. Pero los sueños no pararon. Los moretones tampoco. En la preparatoria mis amigas propusieron jugar a la ouija. Debería haber dicho que no. Una parte de mí lo sabía. Pero había algo más fuerte que ese saber. Algo que me empujaba hacia la mesa como si ya estuviera decidido. Era una ouija improvisada de las que hacen los adolescentes con papel y un vaso. Pusimos los dedos encima. Alguien preguntó si había alguien ahí. El vaso se movió de inmediato. Mis amigas se emocionaron. Empezaron a hacer las preguntas de siempre. Pero lo que vino no respondió sus preguntas. Vino por mí. Sin que nadie le preguntara nada sobre mí. El vaso comenzó a moverse hacia las letras de mi nombre. Lento. Preciso. Como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y que no tiene ningún apuro. Mis amigas se callaron. Pregunté. ¿Quién eres? Y la respuesta me heló por completo. Pregúntaselo a mamá. El cuarto entero se quedó en silencio. Mis amigas me miraban. Yo miraba el vaso. Pregunté con la voz lo más firme que pude. ¿Qué quieres de mí? El vaso se deslizó despacio hasta una sola palabra. A. E. M. A. Alma. Salí de ahí y fui directo a buscar a mi mamá. No le pedí que me contara algo. Le exigí la verdad. Con esa rabia que se mezcla con el miedo cuando llevas años sin entender algo que te afecta directamente. Y fue entonces cuando mi mamá me contó todo. Leo. El péndulo. La ventana. La niña de 2 años que vio al niño pálido con huecos negros en los ojos. La puerta que nunca se cerró. Todo. Escuché cada palabra sin interrumpirla. Y cuando terminó, entendí algo que nadie me había dicho nunca. Pero que de alguna manera siempre había sabido. Lo que entró por esa ventana en 1988. No solo se quedó con ella. Creció conmigo. Pasé mucho tiempo buscando respuestas en la religión. Me hice cristiana. Me bauticé. Empecé a ir a la iglesia. Le pedí ayuda a mi pastor. Oré mucho.
Con esa desesperación honesta de quien no sabe si alguien está escuchando. Pero no tiene nada más a que aferrarse. Y algo cambió. Los sueños se hicieron menos frecuentes. Las noches de parálisis se espaciaron. No desaparecieron. Pero se volvieron manejables. Aprendí a vivir con una sensación que nunca se fue del todo. Esa vibra pesada que algunos cuartos tienen. Esa certeza en la nuca de que algo está mirando aunque no haya nadie. Ahora ya no vivo con ella. Y desde que me fui mi vida cambió. Las pesadillas son raras. Las noches de parálisis casi inexistentes. Hay semanas enteras en las que duermo sin que pase nada. Semanas enteras en las que puedo creer que todo fue solo una mala racha. Pero entonces voy a la casa de mi mamá. Y en el momento en que entro. Lo siento. No hace falta que pase nada visible. Es una presión en el pecho que empieza en cuanto cruzo la puerta. Una sensación de que el aire pesa diferente ahí adentro. De que las habitaciones tienen memoria. Siempre que me quedo a dormir. Pasa algo. A veces es un sueño que no puedo recordar del todo pero que me deja con la boca seca y las manos temblorosas cuando abro los ojos. A veces es algo que veo en el borde de la habitación que desaparece antes de que pueda mirarlo de frente. A veces es solo la certeza. Sin ningún estímulo concreto. Solo saber con la parte del cerebro que no razona. Que no estoy sola en ese cuarto. Mi mamá dice que ya lo limpió muchas veces. Con agua bendita. Con oraciones. Con la ayuda del cura y del pastor. Y cada vez se calma un tiempo. Y después vuelve. Porque hay cosas que no se van con agua bendita. Hay cosas que solo se van cuando realmente se cierran. Y aquella tarde de 1988. Entre el caos y el miedo y los gritos de una madre asustada. Nadie se despidió de Leo. Nadie le dijo que el juego había terminado. Y Leo. Al parecer. Sigue creyendo que no. No sé con certeza que era Leo. No sé si era un espíritu. Una entidad. Algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. No sé si lo que entró por esa ventana en 1988 es lo mismo que estuvo sentado en el rincón de mi cuarto durante años. No sé si la voz que me llamó hacia la estufa de leña cuando era pequeña. Y Leo. Son la misma cosa. Pero pienso en la niña de 2 años en el patio. Pienso en ella mirando hacia la ventana con esa sonrisa. En lo que vio ahí con esos ojos de niña que todavía no aprendieron a no ver. Un niño pálido con huecos negros donde deberían estar los ojos. Haciéndole señas para que subiera. Y pienso que lo que sea que era Leo. No era un niño. Nunca fue un niño. Solo sabía cómo verse como uno cuando necesitaba que alguien se acercara. Si alguna vez jugás con un péndulo. Con una ouija. Con cualquier cosa que implique invitar a algo que no conoces a entrar en tu espacio. Te pido que recuerdes una sola cosa. No importa lo rápido que lo hagas. No importa si tenés miedo. No importa si alguien entra gritando por la puerta. Cerrá el juego. Siempre cerrá el juego. Porque si no lo haces, la cosa que invitaste no recibe ningún mensaje de que ya no es bienvenida. Y puede pasar muchísimo tiempo antes de que se dé cuenta. Si es que alguna vez se da cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte las historias que iremos trayendo por el canal. Chao.